a nivel personal está siendo pues duro, muy duro, imagino que como a todo el mundo. Es algo que nunca habíamos pensado que pudiera suceder, y el hecho de estar en casa sin poder ver a las personas que quieres, sin poder desplazarte, uno que nunca ha tenido arresto domiciliario, ni ha estado en la cárcel, ni nada de eso, está siendo duro, está siendo muy duro. Y a nivel profesional, pues en mi sector ha sido devastador, la verdad. Yo recuerdo que en marzo, de un día a otro, me quedé sin... Bueno, yo tengo una escuela de clown en Sevilla, las clases pues obviamente se pararon, las funciones se suspendieron, y, y como la gente de los artistas, la gente del sector de la cultura, casi que vivimos al día, pues fue devastador. Yo me vi el primer mes ya sin recursos económicos, y las ayudas que ha habido hacia artistas pues han sido pocas, han llegado tarde y han sido injustas. Nos hemos visto obligados a tirar de las nuevas tecnologías, quiero decir, cursos online, funciones de obras de teatro, conciertos en streaming, pero cierto es que deberíamos de buscar otro sitio y otra fórmula, porque eso de las nuevas tecnologías, de internet, de la telecomunicación, del teletrabajo, es algo muy excluyente, y es algo que no todo el mundo llega, no es accesible para todos. Entonces creo que la calle es un buen lugar para volver a reinventarse, volver a salir a la calle, volver a salir al sitio que es de todos, al sitio plural, al sitio donde es más complicado que nos pongan restricciones. Ahora mismo hasta las 6 de la tarde, amigos. Pues diría que no nos olvidáramos de las personas, que no nos olvidáramos de relacionarnos de otra manera, personalmente, que no nos olvidáramos de los abrazos, aunque tengamos que ponernos mascarilla, traje y guantes, y que tuviéramos mucho cuidado con el miedo, que el miedo es lo que nos paraliza y lo que nos hace e impide que sigamos hacia adelante, que nos informemos, que tomemos las precauciones, que busquemos otros nuevos caminos, pero que no nos olvidemos del tú a tú, que desgraciadamente esta sociedad está intentando alienarnos, y solo nos habla del individuo, y no es así. Y os diré otra cosa, amigos: ustedes en una isla desierta sois menos que un coco, así que no nos olvidemos de los demás. Nueve meses constantes de lío, constante, y de cambio y de estrés, y no saber a qué hora poner las actuaciones, no saber a qué criterio arreglar para poder continuar a hacer una programación continua. Es imposible, sobre todo en el tema de la música rock. Es muy difícil porque no se puede estar en una actuación sentado con un 30% de aforo en una sala, porque no es rentable. Quizás lo peor sea la falta de información, la falta de ayudas directas a esas personas, o a los negocios, a las empresas, a los artistas. Hay ayudas, pero son mínimas, llegan a muy pocos artistas, a muy poca gente, y la información es a cuentagotas. Aparte, la gestión misma de ese tipo de ayuda es complicadísima, muy complicada de realizar y de cumplir los requisitos que se piden. Lo mejor que se podría sacar de conclusión podría ser el positivismo, o sea que tenemos que sacar una experiencia de esto. De todo se aprende sobre todo de los malos momentos, más que de las buenas experiencias. Las buenas experiencias te pueden dejar en una nube y te pueden equivocar muchas veces de destino. Entonces es mejor quizás aprender de los errores porque uno no vuelve a repetirlos. Cambiarlo a nivel político, como digo, meterte en política para intentar arreglar las cosas desde arriba es muy complicado, viendo el panorama como está de enfrentamiento, que llevamos 9 meses y todavía no hemos visto que se hayan puesto de acuerdo en lo más mínimo, en lo más básico, que es ayudar a las personas.
de vergüenza ver como algunos políticos se dedican simplemente pues, a arrojarse tierra unos a otros sin ni siquiera ver en los puntos de coincidencia. Que no se limiten simplemente a ver el lado malo, se limiten, que hagan su trabajo realmente, que para eso se les paga. Que cuando dicen muchas veces recortarle a los autónomos que no abran, a las tiendas que no abran, pues se lo recorten ellos y prueben en recortarse ellos el sueldo y veremos la diferencia que hay, cómo funcionarían las cosas un poquito mejor. La mala gestión que se hace de las posibilidades que tenemos de mejorar las cosas. Si existen posibilidades, no, lo que no entiendo es la cantidad de gente que hay por ahí aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Porque todo el mundo sabe que durante las crisis están las mayores oportunidades para que la gente sin escrúpulos haga mayor riqueza. Entonces no salimos de una cuando nos metemos en otra. Entonces, somos una generación de crisis totalmente. Entonces ya nos estamos acostumbrando tanto a estar en crisis que parece que es nuestra vida normal y creo que es un error. A nivel personal, los primeros 15 días, que pensábamos que nos iban a confinar 15 días y que esto iba a durar relativamente poco, pues creo que la mayoría nos los tomamos como unas vacaciones, porque el 2019 fue un buen año, el 2020 empezó muy bien y eran pues bueno, un poco tomar como unas vacaciones que no habíamos tenido, sobre todo nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos a este mundo y que somos autónomos, como unas pequeñas vacaciones. Pero ya esto se ha prolongado demasiado, tampoco sabemos cuándo vamos a llegar al fin, no es algo que controlemos nosotros. Y buscarnos las papas, ¿no? Porque esto de reinventarse me parece muy moderno. Aquí decimos buscarnos las papas, cómo poder rentabilizar nuestro negocio. El tema del streaming es algo que suena mucho en todas las salas, en todos los artistas, en todas las bandas, ¿no? Y es algo que nosotros también estamos trabajando. Lógicamente, pues bueno, eso requiere de una inversión, requiere de unos profesionales y no es tan fácil. Toda esta situación, esta pandemia, nos está trayendo muchas cosas malas, ¿no? Porque hay personas muy cercanas que hemos perdido, personas muy cercanas que han enfermado y son sentimientos que nunca vienen bien, ¿no? Cuando tienes la pérdida de un amigo, de un familiar o tienes a alguien en el hospital. Entonces, pues eso, la parte más mala es esa. Pero así rápidamente lo que sí recibo es mucho apoyo, sobre todo de los técnicos, ¿no? De sonido, de luces, de cámaras y de los artistas. Sí que siento, ¿no? O nos sentimos más unidos que nunca, los promotores y los artistas y todo el personal que trabaja en este mundo, ¿no? de la cultura, sí que es verdad y bueno, desde aquí reivindico que los artistas igual que los toreros, ¿no? Que se dice que están hechos de otra pasta, pues creo que los artistas están hechos de otra pasta y sinceramente el que es artista o es profesional de la cultura de verdad está apoyando, está ayudando a otros compañeros si desde su posición puede hacerlo. Cambiaría todo. Que no hubiésemos despertado con la noticia de la pandemia. Sobre todo a las administraciones, a los que de verdad deciden, a los que escriben en el BOJA, a los que nos sacan las normas y nos imponen horarios y restricciones, que, no sé, yo siempre digo que ellos viven en otro mundo, que se han formado profesionalmente y personalmente a otro nivel y que por eso no son conscientes. Con eso no los disculpo, pero creo que realmente no son conscientes. Entonces yo pediría que bajasen a nuestra realidad
y que seguro que así podrían lanzar propuestas y normas para que todo esto se regulara mejor y que no hubiera tantas personas sufriendo, pues bueno, las necesidades que sabemos que hay, ¿no? Y que no existieran esas colas de hambre y que no existieran personas con problemas de ansiedad, de depresión, porque no son capaces de llegar al final de mes. Porque nos tomamos la pandemia, el virus, como un impasse en nuestra vida, más o menos divertido, porque se salía de lo normal. Pero yo creo que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo nos hemos dado cuenta de lo perjudicial de esta situación, claro. Yo destacaría 3 elementos fundamentalmente, que han supuesto, o que nos pueden dar una idea de la gravedad de lo que es esta situación de la pandemia del coronavirus. El primer elemento es la impredecibilidad, el hecho de que la mente humana necesita controlar a medio o largo plazo el futuro, aunque sea una falsa ilusión de control. Y esto no se ha dado en esta situación. Si nos hubieran dicho la pandemia va a durar 15 meses o hasta tal fecha, la mente se adapta y lo sobrelleva. Pero cuando no tenemos un plazo al cual aferrarnos, la tensión y la ansiedad aumenta porque no podemos poner un final. Otro elemento sería la ausencia de premios y de reforzadores que dicen los psicólogos conductistas, ¿no? El hecho de que no podamos disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida que antes dábamos por sentadas, como por ejemplo ir a conciertos, tomar una serie de, cerveza con los amigos en los bares, o las vacaciones, viajar, la feria, las navidades. Y esto no es posible, evidentemente. Y el tercer elemento es la culpabilidad que nos provoca el saber que podemos ser responsables de la muerte de otras personas, incluido aquellas personas a las cuales amamos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y esa situación de estar viviendo todo el tiempo una situación de miedo, de temor, sabiendo que podemos ser culpables y responsables de la muerte de otras personas, a nivel psicológico es súper perjudicial. No es de extrañar el hecho de que dicen los estudios que los trastornos mentales han aumentado entre un 25 y un 30% desde esta pandemia, desde el comienzo. Si a todo esto le sumamos el hecho de que ha sido una situación inesperada, que no podíamos prever, porque cuando un evento traumático ocurre de forma súbita es más difícil de sobrellevar que cuando se espera, para los cuales he utilizado una serie de mecanismos mentales de protección que en este caso no hemos podido desarrollar. Y además hay que sumarle el hecho de que hay muchas personas que han perdido familiares, personas allegadas, de los cuales ni siquiera se han podido despedir de ellos de una forma normal. Pues todo esto nos puede dar una imagen de lo negativo que a nivel de salud mental ha supuesto la pandemia del coronavirus. Como positivo, la capacidad de reinventarnos. El hecho de que hemos podido dedicar el tiempo a cosas que antes quizás no le concedíamos demasiada importancia. Por ejemplo, profundizar en las relaciones familiares. O centrarnos en una afición que teníamos perdida, un hobby. O incluso dedicar tiempo a aficiones que teníamos y que no le concedíamos tiempo, ¿no? Disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida, como por ejemplo leer, cocinar, escuchar música, hablar, escucharnos, y que suponen realmente hitos placenteros que antes dábamos por sentado y que ahora son lo más necesario. Entonces yo creo que centrarnos en el aquí y en el ahora, en el presente, sin demasiada expectativa a medio plazo y a largo plazo, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la vida volverá a ser lo que era antes del coronavirus, y si lo es, no sabemos cuándo será. Creo que ese es un buen consejo y un buen aprendizaje, ¿no? El hecho de poder centrarnos en cosas que antes no concedíamos importancia. Lo que cambiaría sería la capacidad de aguante, la paciencia. Estamos en una situación imprevisible que nos ha cogido a todo el mundo desprevenido, y en ocasiones he percibido, tanto en mí como en las personas que me rodean y en muchas otras, cierta incomodidad, impaciencia, ¿no?, hacia algo que no podíamos adaptarnos con rapidez. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo somos impacientes para situaciones en las cuales ni siquiera tenemos un entrenamiento previo.
Y eso es lo que yo cambiaría, ¿no? El tener más aguante, sobre todo con una situación que no sabíamos que iba a ocurrir. Hay una corriente en psicología que es mindfulness, ¿no? El aquí y el ahora, el centrarse en el presente. Y yo creo que para este momento de pandemia sirve bastante y es bastante, y sería un buen consejo, el centrarse en el ahora, en el momento. Las esperanzas también, pero siendo realistas. Bueno, pues la verdad es que el mundo del flamenco está sufriendo las consecuencias de esta pandemia, ¿no? De cuenta que llevamos casi un año desde que comenzó la pandemia y durante ese año la actividad ha mermado muchísimo hasta el punto de que en los últimos meses prácticamente no ha habido absolutamente nada. Hay que recordar además que dentro del mundo del flamenco hay determinadas épocas del año que son bastante fructíferas para los artistas, como el caso de las ferias, que hay un recorrido, el caso de los festivales de verano, que suelen tener bastante numerosos, y por supuesto también la Navidad, ¿no? Todo eso se ha caído de un plumazo para muchos de ellos y claro, la situación es crítica, ¿no? Decía el otro día Unión Flamenca, el nuevo sindicato de artistas del mundo del flamenco que se ha creado recientemente, que cuando termine la pandemia iba a haber un 42% menos de artistas, sobre todo porque no tienen dónde dedicarse. En esta situación se está viendo además también que el flamenco de por sí es un arte que está poco regulado, ¿no? De alguna forma hay muchos artistas que todavía no se han mentalizado de que uno tiene que estar cotizando, que tiene que mirar por el futuro y que vivir al día es un problema, como de hecho está ocurriendo ahora y muchos de ellos están pasando bastantes penalidades para llegar a fin de mes, ¿no? Es una situación muy complicada, también porque de aquí en adelante esto no se sabe cuándo va a mejorar, entonces claro, el horizonte es bastante negro y preocupante para todos. Bueno, está claro que con esta pandemia hay miedo, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que están teniendo los programadores, los teatros y todas las salas que organizan eventos de este tipo es primero la reducción del aforo y luego tomar una serie de medidas de seguridad para que los espectadores acudan a ellas sin ningún tipo de miedo. Está claro, y así lo dicen los estudios, que la cultura o este tipo de eventos no han provocado focos de contagio importantes, ¿no? Con lo cual son bastante seguros. El problema es la mentalidad que tiene la gente con ese miedo, un poco fobia a coger el virus, ¿no? Bueno, lo peor yo diría que es la situación que están viviendo muchos artistas, de penuria económica, de tener que buscarse otra alternativa laboral porque no tienen ingresos. Entonces ya está ocurriendo en más de un caso que están buscando alternativas de todo tipo para llevar a su casa el pan, ¿no? Que es necesario. Eso está siendo muy complicado porque bueno, es su medio de vida, es lo que llevan haciendo durante todo el tiempo, entonces que haya un parón o se haya resquebrajado un poco esa dinámica de golpe y porrazo es complicado asimilar. Y bueno, lo mejor yo creo que siempre en estos casos de la vida tenemos que buscar algo positivo, ¿no? Y yo creo que de alguna forma se está reinventando un poco el flamenco, pero sobre todo a nivel didáctico, ¿no? He comprobado que en estos últimos meses los artistas se han abierto un poco más, primero a las nuevas tecnologías, que era algo que muchos un poco lo tenían ahí como bastante distanciado, y bueno, se están acercando un poco al resto a través de sobre todo clases online, eso es lo que está mayoritariamente aprovechando más de uno. Bueno, si tuviera que cambiar algo, cambiaría un poco a los responsables un poco de todo esto, ¿no? Los políticos, ¿no? Que están llevando la gestión de la pandemia en muchos casos bastante mal, ¿no? Y creo que a veces en vez de ayudar lo que hacen es entorpecer y torpedear, ¿no? Es una situación complicada y en la que todo el mundo tiene que ir a una, ¿no? Entonces
buscar guerra política en un momento como el que estamos viviendo me parece un poco absurdo, ¿no? Y al final, ¿qué está ocurriendo? Que lo estamos pagando los ciudadanos, ¿no? Todas esas víctimas que está habiendo con esta pandemia y todas esas familias que están pasando auténticas penurias, ¿no? Entonces, creo que se lo tendrían que hacer mirar y en momentos como estos olvidarse del carnet, de la inclinación política y todas estas tonterías y buscar el bien del ciudadano, que para eso están. Son momentos para eso, para trabajar y para preparar cosas para que en cuanto levante todo esto, estar en la línea de salida perfectamente equipado y preparado para volver otra vez con toda la energía a la primera fila. La verdad que lamentablemente ahora mismo es una situación que estamos sufriendo los artistas, los músicos, la cultura en general, por lo que estamos viviendo. No es viable, a los artistas nos gusta el público y en cuanto a lo que es lo económico es poco rentable realmente que haya menos gente, pero bueno, realmente sobrevivir también es importante. Bueno, la verdad que yo como productor en este caso y músico, pues la verdad que ayudas de instituciones y incluso de patrocinadores que buscáramos otra fórmula también de dar música y demás al público a través de ellos, como las redes sociales o otras plataformas que ya existen. Intentamos entre los mismos amigos y amigos músicos, pues hacer cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo hacer cosas incluso hasta gratuitamente, que no está bien dicho, pero por lo menos para seguir adelante de alguna manera y no dejar de estar presente en la música, de no dejar de existir, ¿no? Hombre, yo creo y veo realmente que muchos compañeros y se están creando instituciones nuevas de flamenco a través de esto, que ha servido también para eso, y muchos compañeros y instituciones de flamenco están intentando hacer lo máximo posible, pero pienso que al final no es... Al final es algo que se hace con el corazón, pero yo pienso que necesitamos lo que necesitamos, que es público, y necesitamos la libertad de poder expresarnos como lo hemos hecho siempre. Y de esto que nos ha tocado vivir, que es muy malo, pues realmente por ejemplo, en el mundo del flamenco y en general de la música también es un poco la mente y las pocas ganas también que a veces tiene uno porque no ve luz más allá de su propia casa o de su propio sitio, ¿no? En este caso, la luz que hace falta ver. A veces ese miedo que tenemos dentro da miedo, el miedo da miedo. Una parte positiva que nos podemos llevar de todo esto, pienso que hemos aprendido mucho como ser humano, y ya como músico, creo que en mi caso, por ejemplo, y en el de muchos compañeros que conozco, ha sido un tiempo para componer, para recapacitar en proyectos, para leer más, para culturizarnos más, para estudiar más, y es la parte positiva que yo quiero sacar, que cuando salgamos con una fuerza tremenda y con un trabajo que ya está realizado y que ya tenemos ahí para poder dar a la gente cuando, si Dios quiere, que todo esto se quite prontito. Si tuviera que cambiar algo, pues no quisiera que estuviera el COVID ni que hubiera pasado absolutamente nada de esto, pero también me gustaría, aunque solamente es una cosa, pero sí que es verdad que la mentalidad de las personas cambien, porque tenemos que cambiar de mentalidad. Creo que nos falta todavía mucha cultura y mucho humanismo en este mundo. Como sueño, incluso como... Lo que a mí me gustaría es que el mundo del flamenco fuera algo importante y que las administraciones, que los patrocinadores, que la gente, sobre todo en la ciudad de Jerez, se dieran más cuenta de lo que tenemos aquí y nos ayudaran mucho más. Nos ayudan, pero creo que no lo suficiente para que el flamenco y todo lo que se cuece en Jerez sea
sea algo importante, que ya lo es muchísimo, pero creo que se pueden hacer muchísimas cosas más por el flamenco de Jerez. Pues se sobrevive a duras penas, porque bueno, el año pasado fue con alguna ayuda que sacó mínima la AIE y SGAE, y este año aguantando con algún disco que estoy grabando y unas clasecillas por ahí perdido, así que mal viví, más que sobrevivir a duras penas. Pues nosotros, yo creo que de las peores cosas que tenemos es la falta de ayuda, precisamente a nivel estatal. Bueno, que hemos sido los grandes olvidados, ¿no? De todos los sectores. Somos los primeros a los que se llama cuando hay cualquier cosa, desde un huracán a una asociación que lo necesita, desde algo muy grande a algo muy pequeño. Somos los primeros a los que se le llama ahí para colaborar, para echar un cable, para tal. Y a nosotros nadie nos está llamando ni está diciendo, oye, hemos pensado esto para hacerlo para vosotros. Nos estamos viendo ahí muy solitos. Y bueno, es lo que toca. Entonces, nada, pues eso, una falta de ayuda impresionante, y que además que cada vez que se hace cualquier tipo de evento a nivel privado y tal, pues lleva una medida, vamos a ver, se mira con lupa, ¿no? Con microscopio. Aparte de las reducciones de aforo brutales, ¿qué tal? O sea, yo soy muy partidario de seguir las normas, muy partidario, creo que es la única solución, la única manera de reducir esto y que se acabe lo antes posible, pero también veo que hay una persecución brutal con los conciertos, ¿no? Cuando hay otros eventos que no se hace, y que hay muchas maneras de hacer las cosas, cosas que se podrían hacer bien, sin riesgo para nadie, que es de lo que se trata. Yo nada más que conozco que mi mundo, el mundo de la música, mi sector está cambiando segundo a segundo desde entonces. El pirateo es brutal, llega este señor que crea el Napster y ahora de repente lo que hacemos nosotros tiene que ser gratis. Y todo el mundo lo acoge perfectamente, hombre, claro que sí. Sí, y más en España, ¿no? Que somos como los piratas del siglo XV todavía, ¿no? A ese nivel. Entonces parece que eso, que oye, es que la música tiene que ser gratis. No, perdona, la música hay que pagarla, igual que una película hay que pagarla, igual que una serie hay que pagarla, igual que todo. Pero parece que los nuestros no, que los nuestros vivimos del aire, que no, o un cuadro, o un trabajo de carpintería o de fontanería, es igual, es un trabajo igual. Ese frenazo a nivel físico, psíquico, el frenazo es brutal. Este exceso de quietud, digamos. Y es lo mejor también, por el otro lado, me he descubierto con mi novia saliendo a las 2 de la mañana o a las 1 de la mañana a la terraza a mirar simplemente el barrio como está de calladito, de tranquilo, a ver los gatos ahí andando por la carretera, pasando tranquilos, y lo cogimos como norma hace tiempo y lo vamos haciendo bastante, la verdad. Y por ejemplo, ahora que estamos grabando el tercer disco de La Tarambana, pues se alarga muchísimo por todos estos cierres perimetrales, por tal, no podía contar con ciertos músicos que son de fuera, pero por otro lado me estoy quedando muy tranquilo, pues estamos haciendo todas las correcciones que se te ocurren y más, que normalmente en una grabación de un disco siempre te queda con alguna espinita de esto lo hubiera hecho de otra manera o tal, y no, pues ahora este exceso de tiempo pues me está sirviendo también para corregir de sobra, no tengo tiempo. Ninguno, ahora mismo. Espero que salgan. También estamos con el disco, no nos hemos estado preocupando, la verdad, de buscar bolos, pero a esta altura, cualquier otro año, ya tendríamos medio año cerrado, seguro. Apoyo estatal. Apoyo brutal, como se está haciendo con otros sectores, otros gremios. Como lo de reinventarse, ¿no? Si el señor de la papelería de mi barrio no se tiene que reinventar, él ha parado ciertos días porque ha tenido que cerrar ciertos días como todo el mundo. Yo lo entiendo eso. Pero después no cambiar el negocio. Yo no tengo por qué cambiar el negocio. Entiendo que tendré que adaptarme a los tiempos siempre, pero eso viene, ya te digo, desde el Napster. Nos venimos adaptando a los músicos. Entonces con nosotros es algo constante, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Pero un poco más de apoyo
para no tener que estar tan pendiente de si va a hacer sol o no va a hacer sol, o si va a llover o no va a llover. Pues nada, mucho ánimo a todo el mundo, mucho ánimo a todo el mundo. Y que vamos a salir de esto, hemos salido de cosas mucho más grandes, así que hay mucho peores, y no teníamos vacunas, no teníamos esta información, ni estas medidas de higiene que tenemos hoy en día, así que vamos a salir de esto. Lo que pasa es que tenemos mucha prisa porque estamos viviendo unos tiempos en los que la prisa es lo normal, pero que mucho ánimo y respetar las normas y saldremos pronto de esto. Muy pronto, antes de lo que parece. Eso que es necesario hablar de lo que es reunir a gente, lo que es el espectáculo en sí. Da igual que sea el fútbol o el flamenco, porque estamos hablando de una cosa mucho más grande. No se trata del flamenco. El flamenco, pues sí, como tanta cosa que hemos perdido de momento que no se puede llevar a cabo, pues lo vamos tirando. Especialmente los artistas, obviamente, son los que ven sus ingresos bajados a casi cero en la mayoría de los casos. He estado en algunas actuaciones de aforo reducido y es una experiencia francamente triste con lo que es el flamenco, esa vida, esa personalidad. Y ver a la gente y no te puedes abanicar, te vienen, no, por favor, el abanico no. Y los asientos apartados, una cosa triste que no es comunicación, es lo contrario de comunicación. Entonces esto afecta cualquier tipo de espectáculo, cualquier tipo de reunión. Yo pienso que poderse ganar la vida como músico, como intérprete de cualquier tipo de música o teatro, es un privilegio muy grande. Si ya no puede ser para todos, pues habrá que haber menos personas. Es muy duro, pero la vida es así. En este caso, tenemos que aceptar que no todos los problemas tienen solución. Yo he cambiado, pero fue justamente anterior a la crisis del COVID, porque yo antes escribía casi exclusivamente reseñas de actuaciones y ahora no hay actuaciones. Pero antes de que cayera el COVID, yo ya estaba cambiando a escribir temas libres, que para mí es más interesante, mis observaciones, mis recuerdos, porque yo estaba de artista 40 años y hablo de artistas, de actuaciones, de cosas mías, que en lugar de tantas reseñas de actuaciones. Y ahora viene bien, porque ¿qué actuación voy a reseñar? Sí las hay, pero muy pocas. Que lo peor es que los artistas no tienen los ingresos que antes tenían. Ya era un mundo un poquito difícil y ahora es dificilísimo o imposible. Y hay gente que sí que han tenido que abandonar la profesionalidad, que todavía practican, pero ya en un plano menor. Ya no existe, ahora hay que luchar, otra vez hay que luchar. Lo lamento mucho por los jóvenes, los que están a punto de romper y ahora de repente no hay ese mundo. Hombre, ahora sabemos lo que teníamos, valoramos, o deberíamos valorar ese mundo tan bonito, tanto flamenco y tanta actuación. Incluso así la gente se quejaba con lo que había antes y ahora fíjate, valorar lo que había. Porque bueno, hombre, estamos más en casa, quizás algunos aprovechando para mejorar, estudiar cosas nuevas, pero hay que tener mucho optimismo, porque te estás preparando para algo que no sabes si va a ocurrir o existir. Hay que tener mucha afición, y no pensar, a lo mejor si hago esto, luego me saldrá lo otro. No se puede pensar así porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces hay un proceso, una criba. Algunos se van quedando atrás y otros van adelante, pero vamos, que no hay garantías ninguna.
El que se apunta para el flamenco para hacerse rico lo tiene claro. Eso no, ya no existe. Simplemente pido a la gente, por favor, dejar los bulos, dejar todo lo falso, las conspiraciones, Bill Gates y todo eso, por favor, no ayuda a nadie y cuesta vidas. Que nos ayudemos mutuamente y vacunarnos y la mascarilla, todo eso hay que cumplir, por favor. Es lo único que ruego a la gente, a los amigos y a los que no conozco. Muy importante. Desde el 14 de marzo de 2020 fue primero un tsunami, un terremoto tanto emocional como casi real, puesto que la incertidumbre era muy grande y tampoco sabíamos el periodo que iba a durar esos cierres que se planteaban. Intensificamos el servicio a domicilio, también aquí en la localidad, en Jerez, y lo que intentamos transmitir a todos nuestros clientes es que nuestro servicio no iba a verse interrumpido, que los cumpleaños podían tener nuestro regalo garantizado, que el ratón Pérez iba a seguir trabajando por las noches y que siguieran confiando en su tienda de siempre, ¿no? De toda la vida. Desde el punto de vista personal, bueno, pues yo soy madre, tengo 3 adolescentes en casa, soy hermana, soy hija, y ha sido también muy sacrificado el no poder ir a ver a nuestros mayores, a ver a mis padres, ¿no? Tanto en el periodo de cierre total como luego posteriormente por los cierres perimetrales o por la prudencia de que hasta que no estén vacunados pues no exponerlos a posibles contagios. Que nosotros pertenecemos a una asociación de comerciantes en la que, unidos con otras personas, el año pasado pusimos en marcha la fabricación de mascarillas y de batas para personal sanitario justo en el momento en el que no había. Es decir, el día 18 de marzo ya estábamos empezando a unirnos para ese proyecto. Y entre finales de marzo, abril y mayo, pues, y con la colaboración de muchísimas personas que no conocíamos, pero nos unió ese proyecto, aquí en Jerez se consiguió fabricar 50.000 mascarillas, 4.000 batas, 600 batas de quirófano y 4.000 gorros para el personal sanitario o asociaciones o entidades que lo necesitaban en ese momento. Que nosotros apostamos por la unión, de la fusión de los dos modelos de comercio. El comercio presencial en la tienda física, donde te estamos aportando un asesoramiento muy personalizado, donde te estamos aportando una variedad de productos. Nosotros aquí te podemos tener pues más de 10.000 referencias diferentes, que se dice pronto, donde te estamos aportando el servicio de apartados, el poder pagar poco a poco, el llevártelo a domicilio, con el tema de la sala de juegos, por ejemplo, las actividades adicionales que hacemos o que volveremos a hacer en cuanto pase todo el tema de pandemia, ¿no? Lo peor de todo esto es que nos habíamos creído que íbamos a cambiar y no se cambia. Al contrario, yo creo que el egoísmo todavía se acentúa un poco más. Que el que es egoísta va a ser egoísta siempre. Los que miramos más por los demás que por nosotros mismos, yo creo que vamos a seguir así, porque además es lo que nos llena, ¿no? Y lo que nos hace feliz. Pero lo malo es que seguimos también creyéndonos cualquier cosa que nos dicen, que siguen jugando con nosotros a sacar titulares que están vacíos luego de contenido, o que saben que luego no va a poder ser verdad, y siguen generando expectativas en la gente, pero a nivel de todos, a nivel de todos. Pasó desde el primer día de decir, señores, nos vamos a cerrar, pero esto va a ser corto, pronto y tal. En tal fecha va a estar el 70% de la población vacunada. Ya en Navidad vamos a estar todo bien, el 2021 va a ser el año de la recuperación, ahora ya vamos por el 2023. O sea que ese juego, porque además emocional y psicológicamente se sufre muchísimo. Nosotros desde la pequeña empresa, las ayudas, los titulares de las ayudas, el 95% es falso. Muy pocas empresas consiguen de verdad una ayuda que le haga estar tranquilo,
Los demás estamos todos, a la cuarta pregunta, y esperemos que no haya otra valla, porque estamos corriendo un maratón, pero un maratón de obstáculos. Cuando las carreras de obstáculos son de corto recorrido, no, aquí tenemos un maratón de obstáculos que además no sabemos cuántos kilómetros tiene. Con lo cual tú crees que la meta o el último obstáculo está ya al alcance y lo vas a superar, y cuando lo has superado ves que viene otro o que puede venir otro. Y si el personal sanitario necesita la ayuda emocional de los psicólogos, o el personal de las fuerzas de seguridad que están a pie de calle, o los maestros y los profesores, los autónomos y los empresarios, créeme que también los necesitamos bastante. Pues con respecto al negocio, lógicamente el prejuicio ha sido básicamente económico. Luego, aparte de las molestias que puede conllevar ejercer una labor casi policial, de que la gente tenga que guardar unas distancias y la mascarilla y todo este asunto, lo cual resulta muy complicado con la ingesta de alcohol. Pero bueno, hemos intentado no llamarle atención y de momento seguimos abiertos. Pues he estado cerrado, lógicamente, cuando la situación lo obligaba, y en uno de los periodos que solo podía estar abierto hasta las 6 de la tarde, sí cerré un par de semanas o 3, pero bueno, llegué a un acuerdo con el tipo que me lleva el asunto del alquiler y volví aquí. Me aburría leyendo solo en casa, me gusta leer, pero no tanto. A ver, ¿cómo te diría yo? Lógicamente aquí, aparte de poner las copas y procurar cobrarlas y evitar las peleas, que suele ser la labor habitual, pues había que añadirle ese plus de que no te entraran 16 abrazados dentro del garito y toda la historia. Y según avanzan las horas del día, resulta una labor más complicada. Además ha sido una involución, porque sí tuve comentarios y conocimientos de que Sanidad estaba complicando un poco la historia a nivel alimentación, aunque bueno, yo aquí lo que tenía eran 2 o 3 chorradas para comer. Y se complicaba la situación, iban a ser mucho más severos con estos temas, ¿no? Y ha sido, la reinvención ha sido una reducción de servicios. O sea, botellines y rascataplan. Lo peor de esta situación, evidentemente, es el que se está extendiendo mucho más de lo que imaginábamos, y que, bueno, no quiero ejercer aquí de pronosticador ni nada de eso, pero se supone que de cara al futuro, de cara a próximos años, pues van a salir todo tipo de pandemias, fakes, y de historias de estas que nos van a mantener hasta el fin de los tiempos con incertidumbres ridículas. Y pinta mal, pero bueno, soy mayor. Me queda poco que aguantar ya en este mundo. Bien, si he de buscar algún aspecto positivo, básicamente sería que puedo cerrar antes de tiempo, lo cual me produce una satisfacción tremenda. Creo que es el único aspecto positivo. Ganas menos pasta, pero ganas en salud y en bienestar. Lógicamente, más que cambio, sería eliminación, ¿no? Básicamente, que no hubiera ocurrido, ¿no? Como modificación, pues no lo sé, que la gente se lo tomara menos en serio, quizás. Pero eso no depende de mí. Yo abogo mucho por la libertad personal del individuo. La estupidez es un derecho constitucional y hay que respetarla. Pues nada, básicamente que se avecinan décadas de pandemias continuas, que bueno, que la gente tome cartas en el asunto y que no se lo tome demasiado en serio. Y otra cosa, morimos todos, da igual un motivo que otro. Amigos. Bueno, esto de la pandemia, nos ha afectado a todo el sector, ¿no?
A mí, vamos, el día 14 que nos encerraron de marzo, empezaba yo una gira con Astola, Astola y Ratón, que teníamos 21 o 22 actuaciones entre mediados de marzo, abril y mayo. Ahí teníamos 21 actuaciones, más todas de después del verano, o sea, se nos cayó, vamos, no hicimos ni la primera, vamos. Hombre, los principales problemas que tenemos en nuestro sector son, bueno, los aforos de las actuaciones, son un problema bastante porque al acotarte el aforo, pues ya tú o tienes que poner las entradas más caras o ya no te merece la pena ir a tocar, o no. Eso es un problema bastante importante. Y luego también la de cancelaciones que hay, ¿no? Que tal día se toca, tal día y no, se ha caído porque ahora ha habido un nuevo rebrote y que yo lo entiendo perfectamente, que si hay otro rebrote pues tienen que cancelar cosas y los primeros afectados son las actividades culturales, la hostelería, lo que no consideran de primera necesidad, ¿no? Vamos, que yo lo entiendo, si los médicos dicen no se puede hacer esto, pues yo lo entiendo perfectamente, pero que nos afecta bastante porque tiene uno 10 conciertos y dice, hostia, tengo 10 conciertos en todo el año y se te caen otra vez 4 o 3 o todos, y es una auténtica putada, vamos. Yo en mayo tengo algún concierto con Kiko Veneno, que ya alguno se ha caído y otro me lo han cambiado de fecha, pero vamos, son 3 o 4 actuaciones, una cosa, vamos, no me puedo quejar porque hay compañeros que no tienen ninguno, ¿no? Pero es una cosa insignificante en comparación con un año normal de antes de la pandemia, ¿no? Alguna cosa tengo, pero en agosto y en septiembre, yo creo que a partir de septiembre va a estar la cosa un poco más, si la vacunación va como debe de ir y no hay un brote chungo, o yo qué sé, o no cancelan vacunas porque tienen efectos secundarios, o cualquier cosa puede pasar, ya uno no sabe qué puede pasar, porque como no sabemos nada, ¿no? Y siempre pasan cosas nuevas y el virus muta y no sé qué, pues yo confío en que a partir de septiembre sea la cosa un poquito más parecido a la normalidad de antes, aunque no llegue a serlo, ¿no? Pero confío en eso, ¿no? Sí, pues los músicos ahora nos estamos, la típica palabra, ¿no? Nos estamos reinventando, los músicos llevamos reinventándonos toda la vida, en verdad, ¿no? Pero yo particularmente, por ejemplo, ya daba clases de guitarra antes de la pandemia, ahora doy más clases, ¿no? Porque al tener menos actuaciones, menos pues cojo más alumnos, ¿no? Me dedico más a dar clases que a otra cosa, ¿no? Es mi principal fuente de ingresos, ¿no? Lo peor de todo esto es yo creo que la incertidumbre, ¿no? Ahora sí, parece que vamos a estar vacunados, parece que se va a abrir la cosa un poco, otra ola, ahora no, ahora la vacuna parece que no funciona, se rompe el acuerdo con no sé qué vacuna, esta no sirve, ya todo el mundo tiene miedo a vacunarse con esa vacuna, ya la vacunación va más lenta, ya, y otro año perdido. Y ¿sabes lo que te digo, no? Es ese rollo de cuándo va a volver un poco la cosa a calmarse más o menos, aunque no sea igual que antes, pero que no sea todo, que es que nos creíamos, cuando cambiamos de año nos creíamos que este año iba a ser, no, nos vamos a comer otra vez todo el año, y es la incertidumbre esa, ¿no? De hasta cuándo, ¿no? Vale, el tema de las ayudas, yo recibí cuando nos encerraron, por ser autónomo, claro, hay compañeros que no son autónomos, no ser autónomo, tú no existes ya directamente, esa gente no tienen derecho a pedir nada, ni como si no existieran, ¿no? Yo era autónomo, bueno, era y soy, cuando nos encerraron y me estuvieron pagando durante 4 meses un dinero que no era suficiente para yo vivir, pero como te comentaba antes, mejor que no te den nada es, pero claro, suficiente no. También estaban los préstamos ICO, que también hay compañeros que los han cobrado, pero claro, después los préstamos hay que devolverlo también, ¿sabes? Que no es que te regalen el dinero. ¿Ayudas ha habido? Sí, suficiente, no, creo que no. Creo que no se nos ha ayudado suficiente a nuestro sector y aparte la visibilización, ¿no? de nuestro sector en los medios y todo ha sido mínima, ¿no? O sea, yo, compañeros de la hostelería con los cuales estoy totalmente de acuerdo en todas sus protestas y en todos sus tal, pero han tenido mucha más visibilización, ¿no? En los medios, cuando en nuestro sector hemos estado igual o peor que la hostelería, y en los medios no, casi como los hosteleros son los que peor están. Bueno, eso habría que discutirlo. Yo he visto los bares abiertos mientras compañeros míos se han llevado un año sin tocar ni una vez, ¿no? Y los bares estaban abiertos, que cerraban antes, sí, pero estaban abiertos, ¿no? Y vamos, que esto no quiere decir que yo con los hosteleros, gloria bendita, porque llevan razón en todo lo que piden, pero que nosotros no hemos tenido ni siquiera un altavoz donde decir las cosas, ¿no? Hombre, yo cambiaría con respecto a mi sector. Hombre, con respecto a mi sector habría que cambiar muchas cosas, pero desde luego si hay una que nos hace falta es un sindicato de verdad potente de músicos, que es vergonzoso que en España no haya. Muchos intentos ha habido,
pero la gente muy separada, muy desperdigada, no hay una voz potente, ¿no? Que nosotros digamos que y que nos plantemos en donde haya que plantarse, ¿no? En Madrid, que es donde está la capital del reino, ¿no? Yo cambiaría eso porque, y esto lo veo yo también como una oportunidad para que lo hagamos, porque si después de todo lo que nos está pasando no nos unimos los músicos, los músicos no me refiero músicos, técnicos de sonido, managers, road manager, todo lo que conlleva que la gente no ve, que están detrás del escenario y que hacen posible que la gente pueda disfrutar de un concierto, ¿no? Técnicos de luces, bandliners, chauffeurs, miles de personas trabajan, es un porcentaje bastante más grande de lo que la gente se cree del PIB de España, vamos. Lo mejor de esta situación, hombre, puede ser la palabra crisis, ¿no? Tiene un significado también de oportunidad, ¿no? ¿Sabes? Cuando vienen las crisis, pues la gente tiene que aprovechar, ¿no? Y no volver a caer en los errores por ver algo positivo, que es chungo, ver algo positivo en esta situación, ¿no? Pero yo, por ser un poco positivo, lo vería como una oportunidad, ¿no? De también, de eso, pues para unirnos, para hacer otro tipo de cosas que antes iba cada uno a su bola y tal, pues puede ser una oportunidad, ¿sabes? Siempre de todo lo malo se puede sacar algo bueno, ¿no? Si no, la vida sería muy chunga, ¿no? Así que a todos mis compañeros y compañeras, por favor, unión, porque si no, no somos nadie, ¿no? Si no nos unimos. Dígame, ¿tiene usted alguna alergia a algún medicamento? A diclofenac. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer, Manuel, cuando usted termine de vacunarse, salir por aquella puerta, hacia la izquierda al fondo, y esperarnos media horita, ¿vale?